también y trabaja en el Ayuntamiento de Getafe y fue en su día miembro de la Junta Directiva de SEPAI, de la Sociedad Española de Psicólogos, con un abordaje interdisciplinar en tabaquismo. Hola a todos. Primero perdonadme que voy a hablar sentada, pero es que yo me apaño con este chisme. Y luego es que lo siento, pero yo no traigo ningún ejercicio tan chulísimo como los que han hecho mis compañeros, así que espero no aburriros a estas horas ya de la mañana y que os guste la presentación. Lo primero, quiero dar las gracias de verdad a Seret y a María por la invitación y al colegio por organizar esta jornada, porque yo aquí quiero ser un poco quizás autocrítica con el tema del tabaco y la psicología. Y es que, bueno, dentro de las drogas, la psicología a veces ha sido una de las más olvidadas, sobre todo en los psicólogos que trabajan en drogodependencias. Entonces, bueno, luego iremos viendo más tranquilamente este tema, pero yo creo que, bueno, mis compañeros que hace unos años trabajaban en drogas, bueno, pues había una demanda social, una urgencia para trabajar otro tipo de sustancias y quizás no le dedicaron el esfuerzo, no se dedicaron su esfuerzo, cuando es una droga que, bueno, pues que como veremos va a causar problemas graves de salud en estas personas que tienen un consumo muy grave de tabaco, ¿no? Afortunadamente pienso que esto está cambiando, jornadas como estas y la colaboración de SEDET con el colegio yo creo que son muy importantes para estos cambios y soy optimista respecto a esto. Me han pedido que hable de patología dual, de tabaco y otros trastornos adictivos. Yo creo que he sido muy privilegiada en este aspecto porque, bueno, he trabajado en dos sitios que me ha permitido ver, bueno, dos posturas diferentes pero complementarias quizás. Por un lado, trabajé muchos años en una unidad de un hospital que en aquel momento era público, no sé cómo están los pobres, pero bueno, en aquel momento era una unidad de tabaquismo pública a la que acudía población general para dejar de fumar. Y luego he trabajado en un centro de drogodependencias municipal. Bueno, pues ¿qué sucede en una unidad de tabaquismo que atiende a población general con el tema de otras adicciones? Pues que la evaluación, digamos que no se profundiza, o por lo menos es la experiencia que yo he tenido. Sí que es verdad que se pregunta si la persona bebe, se pregunta si alguna vez ha estado en tratamiento psicológico o psiquiátrico. Si tienes un jovencito delante, a lo mejor te lanzas y preguntas por el tema del cannabis, pero raramente se pregunta si esa persona consume de vez en cuando cocaína, etcétera, etcétera. Lo cual es un problema porque, como eso se te pasa en la evaluación, te va a complicar muchísimo el tratamiento. ¿Y ahora qué sucede en los centros de drogodependencias respecto al tabaco? Bueno, para que os hagáis una idea, cuando yo llegué a trabajar al CAI de Getafe, casi ninguno de mis compañeros preguntaba a los usuarios si fumaban. Ya nos hablo de intervención. No les preguntaban. La Agencia Antidroga tiene un registro de drogodependencias que todos los profesionales tenemos que mandar, bueno, semanalmente, etcétera, etcétera, con unos códigos por droga. Si tú diagnosticas tabaco como droga principal, no existe en la Agencia Antidroga un código específico para que ellos puedan registrar ese diagnóstico. Entra dentro de otras drogas. Entonces, bueno, así está el tema, o por lo menos ha estado hasta ahora. Y bueno, yo de verdad creo que, bueno, espero que la cosa cambie y que creo de verdad que con este tipo de jornadas y este tipo de iniciativas, pues esperemos que sea así. Esto es un poquito de lo que os quiero hablar hoy. Primero daros 4 datos de prevalencia. Yo sé que es un poco rollo, sobre todo a estas alturas de la mañana, el tema de los porcentajes. Pero sobre todo si a lo mejor no trabajáis con conductas adictivas, no tenéis mucha idea de cuánta gente consume cocaína o de cuántos fumadores consumen cannabis, etcétera. Bueno, me ha parecido quizás relevante traeros algunos datos. Luego, aunque también me consta que muchos sois especialistas en tabaquismo, a veces hablamos de uso de una droga, de conducta adictiva, trastorno adictivo, dependencia, abuso, bueno, pues voy a hablar también un poquito de esos términos. Y luego ya sí que me voy a meter en relación ya del tabaco con otras dependencias y con otras adicciones más en concreto.
Y en la última parte algunas consideraciones sobre tratamiento, que no voy a hablar prácticamente de técnicas, que no tiene sentido, pero sí que hay algunos matices que quizás me parecen muy importantes a la hora de abordar el dejar de fumar en las personas que tienen otras adicciones. Bueno, os traigo los resultados de la encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas en España en 2009. Y bueno, lo que veis aquí son unos porcentajes sobre la prevalencia de consumo. Esto es si la persona ha consumido esa sustancia en los últimos 12 meses. ¿Se me oye bien? Es que se me va. En la población entre 15 y 64 años. Y vamos a ir viendo cómo va cambiando los porcentajes dependiendo del tiempo que se considere, ¿no?, a la hora de preguntar. Como veis, la droga estrella de nuestro país es el alcohol, con un 78%, casi 79% de las personas que lo han consumido en el último año, seguida del tabaco y seguida del cannabis, que es la droga ilegal que se consume en nuestro país. Luego la cocaína y éxtasis y heroína. Cuando hablamos ya del último mes, os traigo los porcentajes de las más prevalentes, porque lo que no me era significativo. Bueno, pues también el alcohol como la más prevalente, seguida del tabaco y luego el cannabis, pero sin embargo, cuando hablamos del consumo diario ya la cosa cambia. Ahí es el tabaco, la droga más prevalente cuando se pregunta a las personas si la consume a diario. Porque luego, como veremos, dentro de todas las drogas, pues es una de las que más dependencia presenta y sobre todo evoluciona más rápidamente al consumo habitual, cosa que en otras sustancias no sucede, por lo menos con esa rapidez. Seguida del alcohol y seguida del cannabis. Respecto a la evolución del consumo de sustancias en los últimos años, bueno, pues ahí veis los gráficos. Por un lado arriba tabaco y alcohol y abajo las otras, las ilegales, por así decirlo. Y bueno, pues habíamos, sobre todo desde el 2005, parecía que había una tendencia a la baja en el consumo, sobre todo de alcohol, pero desde el 2007 pues parece que ha habido un repunte, tanto en alcohol como en tabaco. Lo mismo sucede con cannabis. Había, pues, del 2005 al 2007 hay un bajón bastante importante, pero del 2007 al 2006 sí que parece que ha vuelto a subir el consumo de cannabis en nuestro país, disminuyendo el de cocaína. Bueno, esto tendrá muchas lecturas. Yo entiendo que en parte la situación económica que estamos viviendo pues hace que la población pues, tenga niveles más elevados de estrés, más problemas, etcétera, y se aumente el consumo de ciertas sustancias baratas, entre comillas. Evidentemente la cocaína ha bajado porque pagar 60 euros por un gramo de cocaína pues quizás no lo puede pagar todo el mundo. ¿Qué sucede con el consumo de tabaco en personas que ya tienen otras adicciones? Pues lo que vamos a ir viendo, y además durante toda la presentación, es que son grandes fumadores. La prevalencia del tabaco en esta población es muy elevada. Veis ahí como un 88% de las personas que tienen otras adicciones fuman. El porcentaje de las personas que dejan de fumar es muy bajo y el porcentaje de fumadores también es muy bajo. Y además de que hay una prevalencia muy elevada, son fumadores de grandes cantidades de tabaco, con una media de unos 26 cigarrillos al día. Le damos la vuelta a la tortilla y vemos qué pasa con los fumadores. ¿Cómo son los fumadores, la población general fumadora, respecto a otras sustancias? Bueno, pues resulta que el ser fumador también hace que se consuma otras drogas sin llegar a tener drogodependencia, pero es más probable que consuman otras sustancias que la población no fumadora. Como veis ahí, por ejemplo, pues un 85 frente a un 78% en el tema del alcohol. En el tema del cannabis, elevadísimo, porque claro, la mayoría de las personas mezclan el consumo del cannabis con el tabaco, un 21 y un 10%, y en el tema de la cocaína también muy importante la diferencia. Además, en el tema de la cocaína, que luego también lo veremos, es muy curioso. En el centro donde yo trabajaba en concreto, la mayoría de nuestra gente eran consumidores de cocaína, y yo les preguntaba por el consumo de tabaco y si había un consumo de cocaína, cómo incrementaba ese consumo de tabaco, ¿no?
Entonces, si eran fumadores a lo mejor de un paquete al día, llegaban a incrementar hasta en 2 paquetes o 3 el consumo de cocaína en los días en los que había habido, perdón, el consumo de tabaco en los días en los que había habido consumo de cocaína, con los riesgos multiplicados para la salud de estas dos sustancias juntas. Y respecto a otras adicciones de no sustancias, como es el juego, pues también prevalencia muy elevada de consumo de tabaco entre los jugadores, hasta un 75%, y también suelen ser personas que fuman una gran cantidad de tabaco. Bueno. Cuando hablamos de conductas adictivas, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues el consumo repetido y abusivo de una sustancia y o la implicación compulsiva en la realización de una conducta que se caracteriza por el fuerte deseo de llevar a cabo esa conducta, la capacidad deteriorada para controlarla, un malestar o una angustia emocional cuando esa conducta no puede ser llevada a cabo y persistir en ello a pesar de la evidencia de que es aquello que produce los problemas, ¿no? Como veis, muy parecido a este salto de dependencia. Sin embargo, a día de hoy nosotros podemos diagnosticar como tal, esta persona tiene un trastorno adictivo. Bueno, pues si somos muy rigurosos y muy estrictos con el DSM-4, no. A día de hoy no podemos hacer este diagnóstico, porque las adicciones en el DSM-4 se recogen en dos apartados, por así decirlo. Por un lado, se recogen en la categoría de trastornos por consumo de sustancias, que serían las drogodependencias, donde se recoge la dependencia y el abuso. Y por otro lado, la única conducta adictiva que a día de hoy se recoge, pero no como tal en el DSM-4, es el juego patológico, pero que se incluye en los trastornos del control de impulsos. El próximo año, creo que en mayo, va a salir el DSM-5 y esto va a cambiar. Y sí que entonces se podrá diagnosticar un trastorno adictivo, porque va a haber una única categoría diagnóstica que incluya a estos dos tipos de problemas, porque se entiende, se comparten, cuando veamos la definición de conducta adictiva, muy similares que pueden estar en la misma categoría diagnóstica, ¿no? En esta categoría, adicciones y trastornos relacionados con sustancias, se incluirá a las drogodependencias, al juego patológico y otras adicciones conductuales, internet, compra, sexo. Bien, vamos a hablar un poco de los conceptos, aunque sé que sois especialistas y no me entretengo mucho. El uso de una droga, bueno, pues, explica la relación de un individuo con una sustancia y cuando esta relación no produce consecuencias negativas. Pasamos a hablar de abuso, cuando el consumo recurrente de esas sustancias da lugar a un incumplimiento de las obligaciones en el trabajo, en la escuela o en casa. Cuando ese consumo recurrente se produce en situaciones en las que hacerlo resulte peligroso, por ejemplo, conduciendo un coche, trabajando con maquinaria pesada, etc. Cuando hay problemas legales repetidos relacionados con la sustancia. Y cuando hay un consumo continuado a pesar de los problemas sociales o interpersonales producidos por esa sustancia. Para diagnosticar abuso solo tienen que cumplir un criterio de los 4. Y dependencia, que este ya no os lo cuento porque sé que os lo sabéis, lo único que quiero señalar es que en el DSM no se contempla el abuso a la nicotina, sino se contempla la dependencia. Bueno, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Es que hay realmente pocas personas que abusen solo del tabaco. Es prácticamente una droga que enseguida produce una dependencia en la mayor parte de las personas que la han probado. Bueno, ¿por qué se produce esto? ¿Por qué a pesar de todos estos problemas una persona sigue consumiendo? Hay una parte biológica que también me imagino que todos conocemos y que tampoco me voy a meter en exceso. Y es que, bueno, pues sabéis que hay un circuito de recompensa cerebral encargado de que sintamos placer y encargado de que, digamos que las actividades que lo estimulan hayan sido las que han mantenido la especie. La alimentación, el beber, las conductas sexuales, etc. A un nivel muy básico, este circuito se compone del área tegmental ventral, el núcleo accumbens y el córtex prefrontal. ¿Qué sucede con las drogas? Pues que
actúan directamente en este circuito de recompensa. Entonces, por eso en ocasiones es tan difícil que una persona, a pesar de tantos problemas, abandone el consumo. La estrella de este circuito es la dopamina, como todos conocéis, el neurotransmisor. Y bueno, pues tanto la nicotina como la cocaína, lo que hace es inhibir la recaptación de dopamina, pues lo que hacen es mantenerla activa en este espacio intersináptico, etcétera, etcétera, y que siga el refuerzo. Vale. Pero claro, esto si fuera solo así, pues a lo mejor se nos simplificaba la cosa. El problema es que en el tema de las drogas, perdóname porque estoy tocando drogas, pero con estas adictivas, la cosa no es tan sencilla. Ahí intervienen muchos factores de forma conjunta, tanto en el inicio como en el mantenimiento de las drogodependencias, ¿no? Por ejemplo, en el inicio a un nivel del entorno ambiental, pues hay desde factores macrosociales, como puede ser la aceptación social del consumo. Hablábamos antes del alcohol. Vivimos en una sociedad en la que está totalmente aceptado, el tabaco todavía también, incluso el cannabis, bueno, pues como que todavía tampoco parece algo muy mal visto, etcétera. El precio, la disponibilidad, no es lo mismo, bueno, pues lo que hablábamos antes, que me valga un gramo de cocaína 60 euros, que a lo mejor un paquete de tabaco, que no sé cuánto está, 5 euros, no lo sé. La disponibilidad también, no es lo mismo que lo pueda comprar al lado de mi casa que no tenga que ir a Barranquillas a comprarlo. La publicidad. A nivel microsocial también hay factores ambientales que contribuyen enormemente al inicio del consumo, como son los modelos, los padres, los hermanos mayores y más que esto el grupo de iguales. Se ha demostrado como uno de los factores ambientales que mayor peso tiene en el inicio del consumo de sustancias. También no nos podemos olvidar de los factores individuales, como el momento evolutivo. Cuanto antes empieza una persona a consumir, mayor probabilidad va a tener de que eso se empeore y desarrolle más dependencia. ¿Qué expectativas tiene esa persona respecto al consumo? Si yo voy a consumir alcohol, a lo mejor me facilita el ligar, por ejemplo. ¿Qué habilidades de afrontamiento tiene esa persona? Uniendo también un poco con lo que se decía esta mañana, de esas fortalezas, ¿no? Para enfrentarse a problemas que van surgiendo en la vida. Y la competencia social, todo el tema de asertividad, etcétera, etcétera. Todos estos factores se conjugan, da lugar a unos primeros consumos con una serie de consecuencias que van a permitir que esto se inicie, ¿no? De tal forma que empezar a fumar tabaco antes de los 15 años aumenta 3 veces la probabilidad de consumir marihuana y cocaína. Cuanto más joven se empieza a fumar tabaco, mayor es la probabilidad de ser un consumidor de otras drogas en la edad adulta. Y los jóvenes que consumen más de 15 cigarrillos al día suelen ser con mayor frecuencia consumidores de otras drogas. Perdona, ¿puedes repetir, por favor? Sí. La última idea. La segunda. Sí, la última que acabas de decir. Los jóvenes que consumen más de 5 o 10 cigarrillos al día suelen ser con mayor frecuencia consumidores de otras drogas que los que fuman menos cantidad de tabaco. Empezar a fumar pronto y empezar a fumar mucha cantidad de tabaco es un riesgo para el consumo de consumir otras drogas en la edad adulta. ¿Por qué se mantiene el consumo? Bueno, pues porque todas estas situaciones se van relacionando de forma funcional y se convierten, empiezan a tener una relación funcional entre ellas en la que hay una serie de antecedentes, consumo-consecuencia, que la persona lo va haciendo durante mucho tiempo y queda establecido como sus patrones de conducta, ¿no? Los antecedentes, bueno, esto ya lo conocéis todo, pues a nivel externo, las situaciones en las que se consumen, sociales, etcétera. Y a nivel interno, aparte de emociones, pensamientos, creencias, sí que aquí también es importante que el consumo de otras sustancias puede convertirse en un antecedente del consumo de tabaco, por ejemplo, o al revés. Por ejemplo, los que trabajáis en tratamiento de tabaquismo sabéis que si durante el proceso de dejar de fumar la persona bebe alcohol, eso va a ser un disparador o que puede ser un estímulo que vaya a hacer que la persona le cueste más renunciar a decir que no a ese cigarrillo, ¿no? Se dan una serie de consecuencias que refuerzan a la persona tanto porque le alivian alguna malestar o le producen algún placer y se van estableciendo estas relaciones funcionales de comportamiento.
No nos podemos olvidar que aparte de las cosas que suceden en ese mismo momento, hay unas variables disposicionales que son más estables y que también influyen en el comportamiento del consumo de esa droga. Aparte de los variables externas como los intereses económicos, la aceptación social, etcétera, que veníamos antes, también otras variables internas que aparte de las habilidades de afrontamiento, todo lo que veíamos antes, habilidades sociales, etcétera, el tener otro trastorno adictivo va a complicar en alguna medida nuestro tratamiento o va a hacer que la persona aumente o disminuya en otras conductas adictivas. Bueno, si os parece, vamos más concretamente a ver las relaciones entre cada una de las drogas y tabaco. Antes de enseñaros la siguiente diapositiva, me pareció importante porque como no sé si hay gente aquí trabajando en drogodependencias, señalar lo que se considera a nivel europeo el consumo de riesgo de alcohol, ¿vale? Lo miden en Vs, que son unidades de medida estándar, y una V, dos Vs y dos, como por ejemplo una V es una cerveza y dos Vs, una ginebra sería dos Vs, por ejemplo, ¿no? Que equivale como unos 9 gramos de alcohol. Y entonces, bueno, pues se considera un consumo de alcohol de riesgo, lo diferencian por mujeres y por hombres. El consumo diario en mujeres de 2 Vs, de 4 en hombres, el semanal de 17 en mujeres, 28 en hombres y ocasional de 4 y 6 en hombres. ¿De acuerdo? Esto os lo pongo porque, para que veáis, hay una relación muy significativa entre el consumo de alcohol y los fumadores en relación a los bebedores de riesgo y los no bebedores de riesgo, de tal forma que los bebedores de riesgo tienen mayor prevalencia de consumo de tabaco, la edad de inicio es antes que los bebedores de no riesgo y fuman más cantidad de cigarrillos al día. No sé si me queda claro, si no alguna, porque a veces veo caras, digo, no sé si está quedando claro o no está quedando claro. Vale. Respecto a la salud, bueno, fumar y abusar del alcohol son factores que incrementan el riesgo de padecer enfermedades pulmonares, algunos tipos de cáncer y problemas cardiovasculares. El riesgo de padecer cáncer en los alcohólicos fumadores es mayor que la suma de los riesgos atribuibles a estas dependencias por separado, y los alcohólicos tienen mayor probabilidad de morir de enfermedades relacionadas con el tabaco que de enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol. Respecto al policonsumo, las personas que son fumadores tienen mayor riesgo de desarrollar alcoholismo. Existe una fuerte relación entre el uso de alcohol en la adolescencia y la prevalencia de tabaquismo en la edad adulta. Y la exposición del feto al alcohol durante el embarazo está relacionado con una mayor incidencia de abuso de drogas en la edad adulta, incluida también la nicotina. Respecto a la dependencia, como hemos estado viendo hasta ahora, los alcohólicos tienen mayor dependencia a la nicotina y mayores dificultades para dejar de fumar si siguieran bebiendo. Otro caso es si han dejado de beber, que luego lo veremos después. Y en población no alcohólica, el uso bajo o moderado de alcohol reduce el porcentaje de éxito al dejar de fumar. Esto es lo que os comentaba antes de cuando yo trabajaba en la unidad pública, que venía población general a dejar de fumar, que quizás si no se hace una evaluación muy buena de cantidades, etcétera, se te escapa a lo mejor que la persona, pues no, a lo mejor no es alcohólica, pero sí que está consumiendo una cantidad de alcohol importante en la semana que va a hacer pues que tenga mayores dificultades para dejar de fumar. Efectos relacionados. Los efectos estimulantes de la nicotina, como veremos luego también con otras sustancias, pueden disminuir los efectos depresores del alcohol en el sistema nervioso central, como voy compensando, ¿no? Muchas veces las personas que consumen drogas van compensando, ¿no? Pues ahora tomo un poquito de cocaína, he subido mucho, bebo un poquito de alcohol, luego otro poquito ahora un cannabis para bajar, y entonces a lo largo de la noche van compensando, ¿no? Se ha observado que la nicotina disminuye los efectos negativos de la resaca, como es la hiperalgesia. Es posible que el fumar cigarrillos sirva como un reforzador sustitutivo en periodos de abstinencia al alcohol, y el consumo simultáneo de alcohol y tabaco hace que tanto el alcohol como la nicotina sean estímulos excitadores el uno para el otro, lo que veíamos antes en el análisis funcional, ¿no? Que a veces unos antecedentes, otros consecuentes se van relacionando funcionalmente. Respecto a la cocaína y el tabaco, hay evidentemente un mayor riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular si se consumen las dos sustancias juntas que si se consumen por separado.
Los consumidores de cocaína que fuman tabaco tienen mayores síntomas respiratorios a nivel nasal y de garganta que aquellos no fuman. Y como veíamos, hay una alta prevalencia de tabaquismo y mayor dependencia a la nicotina en consumidores de cocaína. El consumo de tabaco se incrementa en una media de un paquete cuando se consume cocaína. Los consumidores de cocaína que fuman tabaco consumen más cantidad de cocaína durante más días y tienen mayor probabilidad de utilizar la vía inyectada o fumada que los no fumadores de tabaco. Es una vía que es más peligrosa y que produce mayor dependencia. Y los fumadores de tabaco consumen más cocaína que las personas no fumadoras. Efectos relacionados, bueno, pues a nivel experimental se ha visto que animales a los que se les ha suministrado elevadas dosis de nicotina, cuando se les dejaba autoadministrarse en la caja con la patita cocaína, pues le daban más a la palanca para recibir cocaína. La nicotina igual puede facilitar algunos efectos reforzadores de la cocaína y los antagonistas de la nicotina reducen el craving ante activadores del consumo de la cocaína. Bueno, y el cannabis y el tabaco, imaginaros la gran relación que existe, ¿no? Respecto a la salud, pues se ha visto que el humo de los componentes del cigarrillo de cannabis es similar en lo referente a cancerígenos e irritantes respiratorios. Al fumar cannabis se realizan inhalaciones más profundas, por lo que la carga de monóxido de carbono es mayor que cuando se fuma tabaco. Y esto, vamos, se observa muchas veces en la consulta, cuando haces el cosímetro, ¿no? Pues a veces cuando te dan dispara muchísimo, o bueno, le dices fumas tabaco de liar, o, ¿no? Porque se nota mucha diferencia con el cosímetro. Y alrededor del 16% de los fumadores de ambas sustancias desarrollan enfisema pulmonar. La mayoría de los consumidores de cannabis suelen mezclarlo con tabaco. Y lo que sucede ahora es que, bueno, antes se empezaba como consumiendo primero tabaco y luego se pasaba al cannabis, etcétera, la famosa escalada de las drogas, ¿no? Pero ahora, como está de moda, bueno, pues que el cannabis y la marihuana es algo natural, que, bueno, pues no produce, bueno, que incluso se va a utilizar, te dan argumentos, ¿no? Se van a utilizar para tratar ciertas enfermedades, etcétera. ¿Qué sucede con los chicos? Pues al revés. Empiezan fumando cannabis y marihuana y en muchas ocasiones se quedan luego fumando tabaco. Y a veces incluso desaparece el consumo de cannabis y a lo que se enganchan es a fumar tabaco. Por otro lado, los fumadores tienen mayores probabilidades de consumir cannabis que una persona que no fuma. Y luego, como veremos, el continuar fumando tabaco empeora el tratamiento del cannabis y al revés. Intentar dejar de fumar tabaco y también seguir fumando cannabis va a ser bastante complicado. Luego os traigo también ejemplos de tiempo de cómo enfocar el tratamiento del cannabis y el tabaco junto, porque tiene ahí algunas complicaciones. Bueno, y respecto al juego, los jugadores incrementan su consumo de tabaco mientras juegan. Si una persona es fumadora, tiene 5 veces más probabilidades de ser jugadora a los 21 años. Y los jugadores que fuman lo hacen durante más días, gastan más dinero y refieren mayor deseo de seguir jugando y menor sensación de control que los jugadores que no son fumadores, ¿vale? Entonces ya hemos estado viendo cómo se relacionan, ¿no? Todas estas conductas adictivas y se potencian. Fumar es un poderoso reforzador dentro de los rituales asociados al juego. Y, bueno, aparte de estas características a nivel más psicológico, también se ha visto que podrían compartir las mismas influencias a nivel neurológico, genético y mental. Bueno, y ahora viene el tratamiento. ¿Por qué? Si esto es conocido y que todos sabemos de estas relaciones, se hace tan poco tratamiento de tabaco en personas que tienen otras adicciones. Bueno, una gran parte es porque hay una serie de mitos. Que me imagino que incluso a lo mejor mientras que estaba hablando a alguno les ha venido a la cabeza. No lo sé, ¿no? Pero hay una serie de mitos, ¿no? Primero que no quieren dejar de fumar. No sé, luego depende de van a querer dejar de fumar, ya tienen con la metadona y con lo suyo. No quieren dejar de fumar. Segundo, que es una dependencia menos severa que otras. Creen que muchas personas piensan que, bueno, que contra la
para la heroína o la nicotina, pues tampoco produce tanta dependencia. Luego, que los problemas ocasionados por el tabaco no son tan graves como los que ocasionan otras drogas. Bueno, hemos visto la gravedad, sobre todo en temas de salud. Esto también es muy frecuente, que el tratamiento de tabaco va a hacer que recaigan en la otra droga. Esto es un miedo muy, muy frecuente. Y no solo de los chicos. ¿Y qué es poco efectivo en general? O sea que, y más, si el tratamiento de tabaco en general a la población es poco efectivo, pues bueno, igual dependientes ya no vas a tener ningún resultado. Bueno, pues eso no es así. Los estudios y la experiencia clínica nos dicen que las personas que dejan otras drogas sí que quieren dejar de fumar, porque entre otras cosas entra dentro de un nuevo plan de vida que ellos tienen y de muchos cambios a nivel de salud, a nivel de nuevas actividades de ocio, en las que, bueno, pues ya no les cabe tener otra dependencia. El 72% de las personas con adicción a la cocaína, el 70% de los adictos a heroína y el 75% de los alcohólicos quieren dejar de fumar durante o después del tratamiento, que eso es lo que luego veremos, ¿no? Cuando es el mejor momento. Además, los fumadores que han sido alcohólicos y están abstinentes tienen las mismas posibilidades de éxito al dejar de fumar que los que no lo han sido. Por supuesto, la abstinencia al tabaco no incrementa la probabilidad de recaer en otras drogas, e incluso el dejar de fumar se ha mostrado como un factor de protección para no recaer en otro tipo de sustancias. De hecho, yo, en los grupos que luego llegué a hacer en donde trabajaba, utilizábamos mucho las estrategias, ¿no?, que ellas le habían venido bien para dejar otras adicciones, y bueno, pues lo que también viene bien otras veces, etcétera, ¿no? Y luego es que nos vamos a encontrar en este camino algunas resistencias. Resistencias del propio chico, ¿vale? Bueno, pues porque a veces tiene miedo a recaer en otra sustancia, a veces no le apetece, después de un periodo muy largo de tratamiento, meterse en otro proceso terapéutico, ¿vale? Resistencias muy grandes en la familia. Cuando estás haciendo tratamiento de adicciones, bueno, pues en muchas ocasiones la intervención familiar es intensa y bueno, tienes una relación bastante importante con los familiares de la persona, y muchas veces viene la madre o el padre diciendo, a ver, ¿qué le estás diciendo? Que bueno, ahora está muy calmadito y no vamos a estropearlo, ¿no? Resistencias de otros compañeros, por lo mismo. O sea, yo, pues por ejemplo, en muchas ocasiones como tienen patología dual, pues un ejemplo, ¿no? Pues ya a lo mejor el paciente lo llevas, por supuesto, con el médico, pero en el centro en el que trabaja también hay una psiquiatra, ¿no? Bueno, pues a veces era como, a ver, que le tenemos muy controlado, a ver qué va a pasar aquí, ¿no? Y luego con la dirección del centro. Bueno, pues en el sentido de, tú aquí viniste contratado o contratada para una cosa, no te metas en más historias, ¿no? Pero sí que os digo que si vosotros os mostráis como profesionales, que sabéis del tema, que sabéis lo que estáis haciendo, al final esto se puede hacer y se lleva a cabo, y yo la verdad es que al final tuve suerte y la dirección del centro en el que yo trabajaba me dejó hacer el tratamiento y estuvo muy bien la experiencia. ¿Cómo voy de tiempo? Vale, pues entonces esto lo paso porque no es tan interesante. Hemos visto ya elementos de la entrevista motivacional. No quiero repetir ni menos porque voy mal de tiempo, pero sí que quiero a lo mejor poneros lo que son los ejemplos, ¿vale? Ejemplos de lo que hemos estado viendo, pero más específicamente, en concreto, con personas que deberían dejar de fumar o que quieren dejar de fumar o que han pasado otra dependencia y estamos ahí en ese proceso con ellos, ¿no? Por ejemplo, a la hora de expresar empatía, tenemos un paciente que nos dice, mira, me planteo dejar de fumar, pero me da miedo que sea demasiado dejar el tabaco después de haber dejado la cocaína, ¿no? Bueno, pues un poco lo que podríamos decirle, ¿no? Lo que decía antes también, el parafrasear, y por lo que me dices crees que deberías dejar de fumar, pero estás preocupado, ¿no? El entiendo que te sientas así, pero si quieres te comento las posibilidades, que sabes que estoy aquí para ayudarte. El desarrollar la discrepancia, ¿no? Pues mira, de momento creo que con haber dejado el alcohol ya es suficiente.
te podemos plantear algo así, ¿no? Bueno, en muchas ocasiones tú me has comentado lo importante que es para ti la salud y el bienestar de tu familia y que por eso dejaste el alcohol. Entonces dime un poco qué riesgos piensas que puede haber añadidos de seguir fumando y de cómo podrían afectar a tu vida y a esos objetivos que tú tenías, ¿no? De bienestar familiar y personal. Perdona si voy muy deprisa. Evitar la argumentación. Mira, entiendo todo lo que hemos estado hablando, pero es que yo de momento no tengo ninguna intención de dejar de fumar tabaco. De verdad que esto ahora mismo es algo que yo no me planteo. De acuerdo, veo que de momento no te lo planteas. De todas formas piensa un poco en lo que hemos estado hablando y si decides algo, pues ya sabes, te pones en contacto conmigo, que a mí me gustaría ayudarte y trabajar con la resistencia. Yo no puedo dejar de fumar. Con el estrés que tengo me veo incapaz de poder hacerlo, ¿no? Y aquí, bueno, un poco eso, ¿no? De cuéntame un poco qué aprendiste en tu otra experiencia al dejar otras drogas para que te pueda servir ahora. El gran problema no es cómo, sino cuándo. ¿Cuándo dejan los chicos de fumar? Claro, en el mismo momento de dejar la otra droga, esperamos unos meses, ¿qué hacemos? Pues no hay acuerdo. Yo os traigo los estudios que hay rápidamente y os digo luego mi opinión personal, si os parece, ¿vale? Lo que piensan ellos, bueno, pues casi la mitad quieren dejarlo a la vez y casi la mitad quieren esperar. Esto respecto a lo que piensan los pacientes. Estudios que se han hecho, pues por ejemplo el de Nieva igual, casi la mitad no desean dejarlo a la vez y otra mitad desea dejarlo a la vez. Bueno, os voy a poner esto. Estudios de eficacia a largo plazo, pues tampoco se ha visto ninguna diferencia. O sea, hay este estudio en el que te dice que a los 18 meses no había diferencias significativas entre las personas que habían dejado de fumar y beber alcohol al mismo tiempo que habían dejado primero el alcohol y luego el tabaco. ¿Qué es lo que yo hacía? Y eso ya es mi experiencia personal, ¿vale? Yo esperaba. Para mí, creo que cuando una persona viene con un problema de drogodependencia, tiene muchos frentes abiertos, muchísimos, en ocasiones no se imagináis cuántos, y creo que el tema del tabaco te complica, o sea, no es que te complique, es que no está tan bien a eso. Entonces yo esperaba unos 6 meses por lo menos hasta que esa abstinencia se consolidara un poco y más que la abstinencia, hasta que emocionalmente esa persona se encontraba en un momento en el que podría tener otro objetivo. Sí que es verdad que no recomiendo que sea demasiado tiempo porque después de mucho tiempo en terapia la persona le cuesta ya seguir el hacerlo porque está cansado, ¿no? Esto tampoco os lo puedo contar, lo siento mucho. ¿Vas a dar las presentaciones por lo menos para...? Vale. Respecto al cannabis, solo resumiendo, para mí aquí sí que la mejor opción es que lo dejen a la vez. Me parece imposible que alguien que quiera dejar de fumar tabaco pretenda seguir fumando cannabis. Entonces aquí sí que es la recomendación psicosocial de que hicieras un tratamiento conjunto de las dos sustancias. Y ya lo último, bueno, algunas recomendaciones, ¿no? Para los centros de drogodependencias desde mi punto de vista y mi experiencia clínica, que me parece importante. Lo primero, incluir el tabaco en el registro. O sea, preguntar si el paciente fuma. Si el usuario, el cliente, me da igual cómo lo queráis llamar, preguntarle. Me parece también muy importante que se establezca el tratamiento especializado del tabaco en los centros de drogodependencia. Por lo menos para la población que allí acude. Como una cosa más, lo que ofrecemos tratamiento para el cannabis, tratamiento para las densas, tratamiento para otras dependencias, ofrecer el tratamiento para las poblaciones. Ofrecer tratamiento de tabaquismo a los usuarios y a los profesionales del centro. Y también ofrecer formación específica a los profesionales, porque es verdad que aunque, bueno, ellos son personas que trabajan en los casos de drogodependencias, pues bueno, los tratamientos no tienen por qué ser iguales y yo, es verdad que mis compañeros en muchas ocasiones tenían dudas y te preguntan y tal, y bueno, pues ofreciendo una buena formación yo creo que se tienen buenos resultados. Espero no haber sido muy pesimista, sí que es verdad que yo quiero acabar con algo muy positivo y es que yo fui muy pesada con el tema del tabaco en el centro en el que yo trabajaba.
pero como tanto la dirección como mis compañeros vieron que, bueno, tienes buenos argumentos, es verdad que luego te dejan hacer las cosas. Mis compañeros estaban encantados de mandarme chicos para dejar de fumar y fue una experiencia muy buena, así que os animo a ello.